Muy buenos días y muy bienvenidos a nuestra meditación semanal. Este día tengo el gran honor y gusto de presentarles a la plática con Edgardo, el doctor Edgardo Siricione de eh, Argentina. Ha traducido, es el traductor del libro de Troward, El proceso creativo en el individuo. Y obviamente es... realmente Edgardo y yo somos los únicos que hemos traducido al español a Troward y pues agradecemos su comprensión, ¿verdad? Porque no somos un equipo de un grupo de traductores, sino que cada quien en su propio espacio y nada más por amor a las enseñanzas lo ha hecho. Yo le hice en 1999. No sé tú, Edgardo, ¿cuándo hiciste esa En traducción? realidad la traducción la hice muy rápidamente el año pasado, porque yo le daba algunos resúmenes en los cursos nada más, y como me insistían, la terminé realmente el año pasado muy rápidamente. Le tengo que dar una revisión para corregir algunos pequeños errores, algunas cosas así. Sí, gracias. Y sigo compartiendo. Edgardo, muy amablemente ha ofrecido compartir la traducción de su libro, desde luego sabemos que él la tradujo, no es para publicar, es nada más para nuestro crecimiento. Gracias. Ok, y pues vamos a comenzar con una invocación. Voy a invitarles a que cerremos nuestros ojos por un momento. Inhalando y exhalando profundamente. Llevamos nuestra atención al centro de nuestro centro. Y en este centro reconocemos y sentimos la presencia del divino en todo y en todos, en cada uno de nosotros, en todos los efectos del mundo. Sé que soy una con este poder, al igual que todos los que me escuchan y me rodean en este círculo de investigación y de crecimiento. Y que todos somos capaces de expresar y alcanzar esa suprema expresión. Y esta mañana, con gran gusto, nos enfocamos en la lección de este día para aprender de uno de los cerebros, de una de las mentes más grandes que ha tenido la humanidad en muchos siglos, y fue la mente de Thomas Troward, gran pensador. Y sabemos que en esta mañana compartimos y tomamos de todo aquello que nuestra alma requiere en este momento, y sabemos que enriquecemos a los demás y nos enriquecemos a nosotros mismos con nuestra participación. Y adelantadamente damos gracias por todo lo que se comparte. Y así es. Así es. Adelante, Edgardo, con nuestra lección. Gracias, Rebeca. No sé si se está compartiendo la pantalla. Sí, estamos. Perfecto. Bueno, buenos días a todos. Es realmente un gusto compartir nuevamente con ustedes, y es un gusto compartir esta obra de Thomas Troward, que personalmente para mí es una de las más importantes, porque nos da las pautas, el porqué, el cómo nosotros como individuos tenemos el poder creativo en nosotros. Siempre se dice que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Eso no significa que Dios sea una persona como nosotros. Dios es espíritu. Cuando se dice que Dios nos ha hecho a su imagen, a su semejanza, se nos quiere decir que somos parte de Dios, que estamos hechos de la naturaleza de Dios, y en nuestra pequeña individualidad compartimos el poder creativo de Dios en la medida en que somos parte, en que somos conscientes de ese poder creativo de Dios.
Troward centra su obra en la creación, en lo que sería el espíritu, en el modo en que el espíritu crea, y luego lleva eso a nivel individual, a nivel personal, y nos enseña cómo es el mecanismo para dicha creación. Nos enseña que el pensamiento y el sentimiento son las herramientas de la creación. Y todo sentimiento es creativo. No sé, estoy teniendo un pequeño problema con internet, ha bajado la banda. Si entre medio alguno de ustedes nota que hay una parte que no se escuche o que no han entendido, les pido que no tengan ningún problema en interrumpirme. Igualmente, cualquier pregunta que quieran realizar, es con sumo placer que voy a tratar de contestarle todas las que ustedes formulen. Bueno, en esta primera presentación, que es donde comenzamos en su momento, tenemos una fotografía de Thomas Troward para que más o menos nos ubiquemos de él. Hemos estado viendo distintas partes de la obra desde su origen, hemos visto cuáles son los capítulos que él desarrolla en este libro. Hoy nos vamos a centrar en el factor personal y en el capítulo que le dice el estándar de la personalidad. Pero para llegar a comprender eso, vamos a darle una visión un poquito más amplia. Esto es lo que hemos visto en clases anteriores. El ideal divino y la manifestación del principio de vida es lo que la doctora Rebeca nos manifestó el mes pasado. Y hoy vamos a comenzar entonces con el factor personal y el estándar divino de la individualidad. En esta primera diapositiva vamos a hablar un poquito de la creación en el universo. Este círculo que ustedes aprecian en ella representa el infinito. Siempre, en todas las tradiciones, se le ha dado al círculo este significado. Algo que no tiene principio, algo que no tiene fin. Esto representa a Dios, al espíritu, al cosmos. No es que Dios o el espíritu o el cosmos esté limitado por un círculo, sino que justamente lo que el círculo representa es que no existe límites, que más allá del infinito que nos podamos imaginar, va a haber otro infinito, porque no hay límites. Dios es todo lo que es todo lo que ha sido y es todo lo que será. En este círculo, ustedes ven un punto. Este punto estaría representando lo que en ciencia llaman el Big Bang, el origen del universo. ¿Qué es ese Big Bang? Ese origen del universo. Ese Big Bang, ese origen del universo, es un pensamiento dentro de la conciencia de Dios que es infinita. Es un pensamiento y ese pensamiento se manifiesta. ¿Lo van comprendiendo? ¿O quieren efectuar alguna pregunta, alguna duda? Bien. Ese punto está vinculado con lo que en Cábala, alguno de ustedes puede haber escuchado hablar o alguno puede haber estudiado Cábala, se denomina Keter, la corona. Y lo que está arriba, Ein Sof Or, significa la nada. Vamos a volver para atrás. ¿Y qué es la nada? En realidad, cuando el misticismo habla de la nada,
no se está refiriendo a que no existe nada, sino que cuando se habla de la nada, se está hablando del origen de todo, y se le ha denominado la nada porque no tiene comparación con nada que sea conocido en el mundo limitado. La nada es la esencia ilimitada de todo. Es como si fuera la semilla de todas las semillas. Ustedes saben que en una semilla de un carozo de durazno, por ejemplo, está en potencia la planta de durazno, las hojas de esa planta, la flor del durazno y el durazno mismo. En un carozo de almendras ocurre lo mismo, en una semilla de tomate ocurre lo mismo. Bueno, la nada es la semilla de todas las semillas, de todo lo conocido. Se le dice la nada porque no hay nada con cuál compararlo. Es el origen, el punto inicial de todo, la causa primera. ¿Quedó comprendido? Entonces, cuando el espíritu piensa, tiene una idea y manifiesta esa idea, se produce este primer punto, que es de donde luego se desarrolla toda la creación. Keter, la corona, y llegamos hasta Malkut, que es lo material. No solamente nuestro mundo, sino todo el universo físico. ¿Me comprenden? Eso es lo que significa esto. Ahora, aquellos que tienen un concepto limitado de Dios, aquellos que ven a Dios como un individuo que está en los cielos o en un lugar determinado y que allá nos miran, están refiriéndose realmente a Keter. Es decir, están pensando que Dios es este puntito de donde se origina el resto de la creación, cuando en realidad Dios es todo lo conocido y todo lo desconocido. Y tengamos en cuenta de que no hay un solo puntito. Dios es infinito en el tiempo, infinito en el espacio. Para Dios o para el Espíritu no hay ni tiempo ni hay espacio. Y este puntito existe, ha existido y existirá en una constante creación, porque Dios siempre estuvo creando y siempre estará creando. Y así como hay un puntito acá, habrá otros puntitos más. Para una comprensión meramente intelectual, tomamos solamente este puntito que estaría representando nuestra creación actual y tomamos a Malkut como lo podemos tomar como nuestro planeta o como nuestro cuerpo. En realidad, toda la creación que provenía de este todo se ve reflejada en Malkut y se ve reflejada en cada uno de nosotros. Ustedes habrán escuchado muchas veces hablar de macrocosmo y de microcosmo. ¿Qué significa o qué es el macrocosmo? El macrocosmo es todo lo que existe, el infinito. El microcosmo es el hombre, porque en nosotros, en el ser humano, el hombre o la mujer, en el ser humano, están todos los atributos del espíritu, desde la parte física o material, ya que el universo material es el cuerpo de Dios, hasta el espíritu mismo, porque todos y cada uno somos espíritu, y nuestra mente es parte de la mente de Dios, es la mente de Dios en nosotros. Nuestro cuerpo es el cuerpo de Dios en nosotros. Eso es el microcosmo, es decir, estamos, representamos, tenemos potencialmente todas las cualidades, toda la naturaleza. Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, no en el aspecto físico, sino en nuestras cualidades y en nuestras potencialidades. ¿Alguna pregunta que formular?
¿Alguna duda? Bien. O se entendió perfectamente o no se comprendió absolutamente nada, como digo yo. Tengan presente que estas charlas, estas pláticas, son meramente una presentación. Desarrollar toda esta temática llevaría muchas horas, pero estoy tratando, y está tratando la doctora Rebeca Piña, de darles a ustedes una muestra de todo el contenido que tiene la obra de Troward, que realmente es muy valiosa y es la raíz, digamos, del nuevo pensamiento, desde mi punto de vista. Esta diapositiva que está a continuación estaría representando eso, justamente lo que habíamos hablado, el hombre en el microcosmo, todas las cualidades del hombre en el microcosmo. Esta nueva diapositiva dice la posición del ser humano en el cosmos. Hay un mundo espiritual, hay un mundo físico. Y hemos ubicado al hombre en el centro. Y dice, somos un microcosmo del macrocosmo. Justamente porque tenemos en nosotros, como seres humanos, todas las cualidades del espíritu y todas las cualidades de la materia. Por eso el hombre es la creación perfecta de Dios. Y en potencia, todos y cada uno somos perfectos. ¿Se comprende? En esa perfección, todos y cada uno somos los creadores de nuestro propio universo. Así como Dios es el creador de todo el universo que existe, nosotros como seres humanos somos los creadores y el centro de nuestro propio universo. ¿Y cuál es nuestro universo? Bueno, en primer lugar, nosotros mismos como materia, como cuerpo. Nosotros creamos nuestros estados emocionales, nuestros estados mentales, nuestros estados físicos de salud. Pero también somos los creadores, conscientes o inconscientemente, de nuestras circunstancias, de aquello que nos rodea. Y ese es nuestro universo. Todo eso comprende nuestro pequeño o gran universo. Y ese universo lo llevamos donde quiera que vamos. Por eso muchas veces cuando decimos, me quiero ir de este lugar porque estoy incómodo, porque tengo situaciones que me molestan, que no me gustan, y nos trasladamos a otro lugar, nos vamos a encontrar exactamente con las mismas situaciones, porque cada uno de nosotros llevamos consigo nuestro propio universo. Para cambiar aquello que nos rodea, tenemos que hacer uso de nuestro poder creativo. ¿Y cómo hacemos uso de nuestro poder creativo? Cambiando, como aprendemos en Ciencia de la Mente, nuestra forma de pensar, cambiando nuestra forma de sentir. Y así creamos una nueva situación en nuestra vida. ¿Qué significa el factor personal en la creación? Que es el primer capítulo que analizamos hoy día. Significa que nosotros llegamos y estamos en este mundo con todo aquello que la evolución de la humanidad y del mundo físico nos ha traído al día de hoy. No obstante, eso no significa que tengamos que someternos o mantener ese nivel o ese estándar de vida o ese estándar de existencia. Nosotros podemos introducir un criterio, un uso personal de la ley, un uso personal del poder creativo individual para mejorar esa situación. La energía eléctrica existió siempre, pero ella no pudo ser usada por el hombre hasta que el hombre no aprendió,
no conoció la ley y no aprendió a utilizar esa generación de energía, a permitirla manifestar. Si en la época de Moisés, de Buda o de Jesús, el ser humano hubiera desarrollado ese factor personal en el uso de la ley, hubiera podido usar la energía eléctrica. Troward, en 2 de sus obras, cita un ejemplo de ese factor personal, con el ejemplo de los barcos. Creo que lo hace, no sé si me equivoco, en las conferencias de Doré, Rebeca. ¿De qué habla del Un lado. ¿Ah? ¿En qué habla del barco? Sí, Sí. Las de Doré me parece que son, sí. Y también lo hace con los mismos términos, o copió el mismo párrafo en esta obra que estamos conociendo ahora, que es el proceso creativo en el individuo. ¿Cómo nos da? ¿Cuál es el ejemplo de Troward? Que es muy clarito. Dice, en su momento los barcos ¿de qué se hacían? De madera, porque era lo que flotaba. ¿Por qué? Y porque el hierro no flota. Si tiramos un trozo de hierro o una piedra en el océano o en una pileta, se hunde. Si tiramos un tornillo en una pileta con agua, se va a hundir. Pero la misma ley, nos enseña Troward, que nos esclaviza, la misma ley que nos limita en la vida, cuando la conocemos, cuando aprendemos a manejarnos, es la misma ley que nos da la libertad. Entonces, el hombre, aplicando el factor personal cuando conoció la ley, aprendió que lo que hace que algo flote o no en el agua es si el peso específico de ese objeto es más liviano que el peso del agua que desplaza al introducirse, va a flotar siempre. Si es más pesado que el agua que desplaza, se va a hundir. Entonces, cuando el hombre descubrió esto, pues diseñó el barco, el bote o el yate, lo que quiera, de tal manera que su peso desplazara, y por su volumen o por la forma en que estaba distribuido, una cantidad de agua más elevada que el peso en sí del hierro, del acero o del material con el cual estuviera construido el buque, el barco o lo que sea. Eso es el factor personal en nuestra vida. Nosotros podemos utilizar la ley que nos está esclavizando, la situación personal, ya sea familiar, ya sea de salud, ya sea económica, que nos está causando a lo mejor algo negativo en nuestra vida, usamos esa misma ley para obtener el efecto contrario y beneficiarnos. ¿Se entiende? Eso es lo que nos enseña Ciencia de la Mente en sus cursos. Nos enseña a utilizar la ley para introducir ese factor personal. ¿Y por qué hablamos de factor personal? Porque hay un factor colectivo. Es decir, nosotros ya llegamos a este mundo con las ideas de la raza, con las ideas de la sociedad en la que nacemos. Entonces, esa idea, ese convencimiento, consciente o inconsciente, de lo que se puede hacer o lo que no se puede hacer, de qué efectos nos va a causar. Perdón, no sé si se escucha. No te escucho, Rebeca. Se perdió por un par de segundos, nada más. Me había parecido porque vi que bajó la frecuencia. Estoy controlando la señal de internet y vi que bajó la frecuencia. Sí. Entonces, si nosotros, por el estándar común del pensamiento, de la sociedad en que vivimos, le llama a Troward el pensamiento de la raza, y Holmes creo que emplea también ese mismo término, nosotros venimos ya con preconceptos. Entonces,
¿Y cuál es un preconcepto? Y si tomamos aire frío, nos vamos a resfriar. Si ese preconcepto está en nuestro subconsciente, lo hemos aceptado, es casi seguro que cada vez que tomemos aire frío nos vamos a resfriar. Si superamos esa idea, vamos a conseguir que no nos afecte. Vamos a conseguir superar muchas de esas limitaciones, porque en realidad es nuestra mente, nuestra aceptación interna, lo que hace que determinadas cosas puedan o no afectarnos en nuestra vida, repito, sea personal, en lo familiar, en la salud o en la economía. Por eso se nos dice que no interesa cuál sea la situación del lugar donde nos encontremos, cuál sea la situación del país donde vivamos. Nuestra vida va a depender de nosotros, de la manera en que nosotros nos desarrollemos. Eso es introducir el factor personal, un factor superador del estándar común del pensamiento. ¿Se entiende? Mejorar, elevar ese nivel, pero lo vamos a introducir, ese factor personal va a tener peso y realmente nos va a servir, no solamente cuando intelectualmente o mentalmente nos digamos, yo estoy bien económicamente, la situación de mi país no me afecta. No, eso no sirve. Debemos incorporarlo a nuestro subconsciente, para eso sinceramente nos da las técnicas para hacerlo, debemos el tratamiento mental espiritual, debemos incorporarlo en nuestro subconsciente y debemos incorporarlo en nuestros sentimientos, a ese factor personal para el cambio. Porque el pensamiento, o la visualización, que a veces realizamos como técnica, es como tener el plano de una casa, por ejemplo. Y con tener el plano de la casa, queridos míos, no vamos a tener la casa, vamos a tener un dibujo nada más. Eso es lo que tenemos en nuestra mente, un dibujo. Para tener la casa necesitamos el terreno, necesitamos los materiales y necesitamos construirla. ¿Y dónde está la energía espiritual que permite manifestar ese plano previamente construido o previamente diseñado? En el sentimiento. Cuando al plano, a la idea, le agregamos el sentimiento y eso se incorporó en nuestro subconsciente, allí entra a funcionar el proceso creativo divino a través de nosotros. Porque no somos nosotros los que creamos, es la ley la que crea. Y entra a funcionar recién a partir de allí, porque antes le vamos a estar introduciendo lo que teníamos antes, nuestros sentimientos anteriores, nuestras ideas anteriores. Es muy lindo conocer cómo funciona ese poder creativo. Sintéticamente, no tenemos más tiempo para desarrollarlo. Cuando nosotros tenemos una idea y la incorporamos en nuestra mente, y nuestra mente consciente la ha aceptado, a través de lo que se denomina el nervio vago, que desciende por nuestro cuerpo, pasa por nuestro corazón, por nuestros pulmones, y cuando atraviesa el diafragma, ese nervio vago que pertenece al sistema nervioso central, pasa a integrar el sistema nervioso autónomo y forma el plexo solar, que es donde se registran las emociones. Allí es donde se incorpora al subconsciente ese pensamiento que previamente fue aceptado a nivel mental. Es un proceso muy interesante conocerlo. Entonces, tenemos que ir sumando factores personales y el factor personal nos va a permitir superar el estándar común que pueda existir en la sociedad o en nuestro medio ambiente. Y aquí entramos al segundo, el capítulo siguiente, digamos, al segundo que tratamos el día de hoy, que es el estándar divino de la individualidad. ¿Qué es lo que nosotros como individuo
podemos considerar como estándar divino de la individualidad. ¿Cuál es el estándar divino? El estándar divino es el estándar del Espíritu, es el estándar de Dios, es el estándar del cosmos. Sin ese estándar, realmente no vamos, si no lo respetamos, no vamos a lograr nada. Porque, lo repito nuevamente, somos creadores en la medida en que podemos manifestar nuestra visión. Pero quien crea no somos nosotros, es el Espíritu, es la ley. Es la ley la que va a manifestar aquello que nosotros estamos pensando. Y si aquello que estamos pensando se aleja del estándar divino, lo más seguro es que vamos a fracasar. ¿Cuáles son algunas pautas de ese estándar divino? Yo voy a hacer todo un análisis de esos estándares y del por qué, pero vamos a tratar de sintetizarlos. Ustedes acá en esta diapositiva ven, por ejemplo, ser, vida, amor, luz, potencia, acción, paz, perfección o completo, belleza, alegría. Esos son algunos de los estándares que Troward menciona. Dios es todo, como lo vimos en la diapositiva primera de este tema. Dios es infinito. Dios es ser. Entonces, cualquier cosa que atente contra la existencia, que atente contra el ser, no va a funcionar. Es decir, este poder creativo en el individuo no puede ir en contra del ser, porque el ser es propio de la naturaleza del cosmos, es propio de la naturaleza de Dios. Y esa naturaleza no va a aceptar nada que la destruya a sí misma. Entonces, algo que vaya en contra del ser, desde ya no funciona. Algo que vaya a favor a la manifestación de más ser, eso sí va a funcionar. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Nada viene de la nada. Esto hablando en sentido vulgar, porque, como hablamos dicho anteriormente, esto parece una contradicción porque todo proviene de esa nada que es el origen de todo. Nosotros somos vida, tenemos vida. Y si tenemos vida es porque viene de la vida. Entonces Dios o el Espíritu es vida. Cualquier pensamiento, cualquier visualización, cualquier tratamiento mental espiritual que realicemos a favor de la vida va a funcionar. Algo en contra de la vida no va a funcionar. Entonces, es otro estándar que debemos tener en cuenta en nuestra mente para usar el poder creativo. Dios es amor, porque evidentemente ha creado todo lo que creó y le ha dado su esencia. Y eso es amor, porque está dándonos vida. Entonces, algo que esté en contra del amor tampoco va a funcionar. Si en nuestra creación empleamos amor o va a favor del amor, tenemos todas las posibilidades de que eso se manifieste. Dios es luz, ese es otro estándar. ¿Por qué? Ustedes deben haber escuchado muchas veces que Dios es omnipresente. Bueno, ya vimos por qué, porque es todo. Y Dios crea el universo en sí mismo y de su propia sustancia, porque no había otro lugar donde crearlo, porque Dios era todo, y porque no había otra sustancia que no fuera la sustancia divina. Si Dios es todo, todo conocimiento que existe es conocimiento de Dios en Dios. ¿Me comprenden? Conocimiento de Dios en Dios. Por eso Dios es luz, en el sentido de conciencia y de infinita posibilidad.
porque lo que Dios piensa lo manifiesta en sí mismo. Entonces, no hay límites al poder de Dios. Por eso es potencia y es libertad absoluta. Decimos que Dios es omnipresente, omnisciente, omnipotente. Porque cualquier poder que podamos imaginar es poder de Dios en Dios. Y Dios es ilimitado. Por eso es libertad absoluta. Algo que atente contra la libertad va a estar en contra del estándar divino. Dios es acción, Dios es selección, Dios es paz. ¿Y por qué es paz Dios? Porque Dios no se va a poner en contra de sí mismo. Sería algo estúpido pensar que se va a poner en contra de sí. Entonces, si en nuestra creación estamos manejando o intentando algo que no esté a favor de la paz, evidentemente estamos fuera del estándar divino. Dios es belleza, Dios es armonía, alegría, porque la armonía significa la perfección, significa el encaje perfecto de una parte con la otra. Y el universo es perfecto, aunque nosotros no tengamos a veces la capacidad para ver la perfección en cada cosa de la creación. Estos temas serían para analizarlo quizás un poco más profundamente, pero quiero entrar a otro punto, ya nos queda poco tiempo, que se vincula a esto. Durante siglos se ha pensado en si este conocimiento de este poder creativo del hombre es bueno, es malo, si no es peligroso que el hombre conozca esto. Algunos hasta lo han denominado conocimiento satánico. La ignorancia es muy grande en este aspecto. Y por eso está el miedo, por eso está la vista de las cosas como algo peligrosa o oculta. Con este pequeño listado del estándar divino, nos damos cuenta de que no puede haber peligro alguno, porque no hay nada malo que se pueda efectuar a través del conocimiento místico o a través de un tratamiento mental espiritual. Solamente lo bueno va a germinar. Lo malo va a quedar en quien lo intente, en su propia vida. Por eso es que no hay peligro. No hay por qué ocultar este conocimiento y se puede difundir libremente. Como nos quedan ya pocos minutos, más o menos hemos visto ya el desarrollo del tema. Quedo o dejo la palabra a ustedes para que directamente formulen las preguntas que deseen. Todos muy calladitos este día, ¿verdad? No, es que realmente Troward, cuando ve uno sus ideas, lo deja uno boquiabierto. El entendimiento que tuvo 200 años antes, ¿verdad? Casi, bueno, ciento y tantos, y de la claridad de pensamiento y de proyección. Sí, el idioma, el estilo es anticuado, pero sus ideas son eternas. Así que realmente les invito a que lo hagan. Ahora déjame ver, voy a compartir por un momentito. Yo guardé una copia de lo que tú me enviaste, pero la voy a abrir con... la voy a abrir con Keynote, que es a ver si se ve más clara. Había una diapositiva ahí que no se veía muy clara y que está muy interesante. Vamos a ver si se ve más clara con esto para usar esta tecnología. A ver, aquí está. Déjenme compartir a ver si se ve un poco más claro.
Ok. ¿Se alcanza a ver más claro o es aquí? El árbol cabalístico, las esferas. Sí, está más grande, más claro, ¿verdad? A ver, eso. Es, que vea, el que digan los compañeros para usar en futuro esta tecnología, ¿se ve más claro PowerPoint o se ve más claro esto? Esto no es PowerPoint, esto es otra cosa. Ahí está. Parece que nadie quiere hablar. Nadie quiere hablar hoy, ¿verdad? A mí se me hace que están durmiendo. Despierta, mi bien, despierta. ¿Hay más claridad aquí, jóvenes? Pregunta sencilla de contestar, ¿sí o no? ¿Eh? No response. Ok, No hay contestación. ¿qué se va a hacer? Entonces, pues ya aprovechando que ya están medios calmaditos, voy a detener en este momento la grabación y a iniciar la segunda con una meditación de 15 minutos. Ok.